tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. El año que está por concluir marcó el 30º aniversario del telescopio espacial Hubble, que si bien estaba diseñado para trabajar 15 años, alcanzó ya 3 décadas explorando el espacio y enviando a la Tierra algunas de las imágenes más icónicas del universo. Para hablar sobre el tema nos encontramos con el doctor en física por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y profesor investigador de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP, Óscar Martínez Bravo. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Uno de los grandes enigmas que han fascinado al hombre desde todos los tiempos es el universo. Pero hay que decir que hasta 1700 solo se había logrado descubrir los planetas hasta Saturno. Sin embargo, en apenas 320 años desde entonces, los avances tecnológicos han permitido llegar hasta múltiples regiones del cosmos y el Hubble ha sido un magnífico instrumento para lograrlo. Díganos, doctor Martínez, ¿de dónde toma su nombre este telescopio y cuáles fueron los primeros resultados que se obtuvieron en la década de los 90 con sus observaciones? Bueno, este telescopio toma su nombre de Edwin Hubble, que fue un astrónomo del siglo XX, de principios del siglo XX, más o menos en 1920 fue uno de los iniciadores del estudio de las galaxias. Su contribución más importante, y digamos que es la que le valió para que este instrumento llevara su nombre, fue la determinación de la distancia a la galaxia más cercana, a las galaxias cercana a Andrómeda. Antes de eso, en esa época, se debatía todavía si Andrómeda formaba parte de nuestra Vía Láctea o no. Y el hecho de que él haya podido medir su distancia y que fuera mucho más grande que la estimación del tamaño de la galaxia, digamos, hizo que nuestro universo se expandiera, que fuera muchísimo más grande de lo que se consideraba. Este trabajo de Hubble, además, incluyó posteriormente la clasificación, es decir, observó muchísimas galaxias, lo que le permitió proponer un esquema de clasificación, división de las galaxias por su forma, en unas más o menos redonditas, las llamadas elípticas, y las que son más parecidas a nuestra Vía Láctea, que son planitas, las típicas, que les llamamos galaxias espirales, y lo hizo mediante un diagrama que lleva su nombre también, es el diagrama del diapasón de Hubble, que eventualmente también se utilizó para poder, digamos, tener un esquema en el que se pensaba, podía uno entender la evolución de las galaxias, que empezaran redonditas y que luego, como nubes de gas, y que posteriormente, al seguir girando, se iban aplanando. Entonces, esta fue la visión más o menos dominante hasta justamente los 90 del siglo pasado, en donde el telescopio espacial Hubble, mediante algunas de sus observaciones, nos permitió simple y sencillamente darnos cuenta que la naturaleza no es tan simple como la pensaba. Al Hubble le debemos imágenes del nacimiento de estrellas, de la gran mancha roja de Júpiter, de múltiples lunas, de la creación de agujeros negros, también sobre los cuales se han multiplicado las investigaciones. ¿Qué es un hoyo negro, en palabras sencillas, y qué riesgo representa para los planetas? Bueno, en general, la idea de un hoyo negro, aunque nos parece bastante, digamos, moderna o reciente, fue planteada en el siglo XVIII por un abad. Y lo único que se le ocurrió fue plantear lo siguiente: ¿qué pasaría si en vez de tener al Sol como es, lo multiplicáramos por 500? Y entonces lo que calculó este señor fue la velocidad de escape, es decir, a qué velocidad necesitaría moverse un objeto para salir de la atracción gravitacional de una estrella de este tamaño, 500 veces la masa del Sol. Y resulta que es más grande que la velocidad de la luz.
Entonces, él no lo, digamos, nombró hoyo negro, sino una estrella oscura, porque justamente si la velocidad de escape es mayor a la velocidad en la que se propaga la luz en el vacío, entonces ni eso podía salir. Bueno, si eso está así, creo que es la manera más sencillita de entender a los hoyos negros. Una región en el espacio en la que hay tanta materia concentrada, tiene una densidad tan grande que si yo quisiera salir de ahí, como las naves, como los cohetes ahora que están tan de moda, entonces tendría que, para lograrlo, moverme a una velocidad más grande que la de la luz. Bueno, y entonces, ya con esto, por definición, un hoyo negro, pues no se ve. Así, literal y claramente no se ve. Sin embargo, lo que sí se pueden detectar son los efectos en esa vecindad de tener un objeto de estas características. Y entonces es tan, pero tan intensa la atracción gravitacional de estos objetos que el material que va a caer se acelera muchísimo. Y si se acelera, entonces se calienta. Y si se calienta, entonces se emite no en luz visible, sino en, digamos, regiones del espectro electromagnético de más energía. Entonces, los hoyos negros típicamente se detectan en rayos X o en rayos gamma. El hablar de los hoyos negros ameritaría una entrevista completa, pero vamos a dejarlo pendiente y ahora vamos a hablar sobre otras observaciones del Hubble, que es nuestro tema de hoy. Claro. Este telescopio logró tomar la que han llamado la fotografía más profunda del universo. ¿Qué es esa región y qué hay ahí? Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario previo. ¿Por qué es tan diferente el Hubble? ¿Qué tiene de particular? Telescopios más grandes ya había en la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el típico telescopio de esa época, como el más grande conocido, era el de 5 metros de Palomar. Pero a pesar de que tenían, digamos, espejos mucho más grandes que el Hubble solo tiene 2,5 metros de diámetro. La gran diferencia es que puede ver, y todos los telescopios anclados aquí, digamos que tienen que lidiar con el observar a los objetos astrofísicos desde el fondo de este mar de aire. Y así como uno quisiera, por ejemplo, si quisiera hacer una comparación, sería como tratar de observar el cielo metido en una alberca, al menos, digamos, de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Entonces, todos los efectos que tendría el querer ver el cielo desde el fondo de una alberca de 1 metro, 1,5 metros, lo tendría o lo tienen los telescopios terrestres. Si esto está así más o menos claro, entonces la gran ventaja es que no tiene nada de esta interferencia, lo que permite que obtenga entonces imágenes extremadamente detalladas y nítidas. Esa es la fundamental diferencia. Muy bien, y entonces, ya con esto más o menos claro, en uno de sus principales objetivos científicos era determinar qué tantos objetos hay en el cielo. Y para eso se escogió una región cerca de la Osa Mayor, digamos en la dirección hacia el norte, en donde podía observar a lo largo de toda su trayectoria, de toda su órbita, para poderlo observar de manera ininterrumpida. Allá por 1993 fue que se realizó esta primera observación, se le llamó el campo profundo del Hubble. Esta región no tenía aparentemente estrellas y el tamaño de esta región es como 1/10 parte del tamaño de la luna llena. Y en ese lugar en el que aparentemente no había nada, después de 14 días de observarlo de manera continua, resultó que estaba lleno de objetos. En esa pequeñísima región, en el primer campo profundo del Hubble, se llegaron a detectar más de 3,000 objetos. Y entonces eso implicaba, o esto implica, si pienso que esa área del cielo es como
un 24avo, bueno, un 24 millonésimo del cielo completo. Entonces que hay montonales de galaxias, muchas más de las que nos habíamos imaginado. Es realmente maravilloso, maravilloso, y cuesta entender la dimensión del cosmos. Exacto. Hay otra aseveración que resulta para muchos, por lo menos para mí, enigmática y hasta incomprensible. Es esa que dice que el universo está en constante expansión. ¿Cómo sucede eso? ¿Se deberá a la energía oscura, que es otro desafío de la astrofísica? Sí, bueno, aquí hay dos aspectos. El primero de ellos es una de las contribuciones de Edwin Hubble, astrónomo, fue el encontrar que en la medida que observaba galaxias cada vez más y más lejanas, se alejaban a mayor velocidad y que la relación entre la velocidad y la distancia de las galaxias era más o menos constante, que es justamente la proporción, digamos, esta proporción lleva su nombre, se le conoce como constante de Hubble. Muy bien, y entonces eso implicaría que el universo como todo se expande. Y luego se corroboró efectivamente que este modelo es el aceptado actualmente con otra serie de observaciones, en particular lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas. Pero ahora, la parte moderna, en donde participó también de manera muy importante el telescopio espacial Hubble, fue estudiando galaxias extremadamente lejanas, mediante la detección de supernovas en galaxias extremadamente lejanas. Y ahí lo que se encontró es que no solo el universo se expande, sino que a grandes distancias, más de 100 megaparsecs, como 3.000 millones de años luz, o sea, muy, muy lejos, también se encontró que esa expansión se acelera. Y entonces, ese es el nuevo, digamos, misterio de la astrofísica actual. Uno de los grandes misterios es cuál sería la razón que originaría que el universo no solo se expanda, digamos que eso se puede entender como una de las condiciones o una de las consecuencias de que el universo empezó de una gran explosión, del Big Bang, pero lo que es realmente enigmático es que esta expansión se acelere, que hay una especie de fuerza antigravitatoria. Y es justamente por no tener una idea más, digamos, clara de todo esto, a este fenómeno se le conoce como la existencia de la energía oscura. Se le atribuye a esta interacción de la cual todavía no sabemos nada, más que acelera la expansión del universo. Los misterios no acaban ahí, doctor. No, justo al contrario. Por ejemplo, en el caso del telescopio espacial Hubble, pensaba que se iban a resolver varios de estas, digamos, de estas preguntas fundamentales de la astrofísica y afortunadamente para los astrónomos, resolvió algunas, pero descubrió otras y que son todavía mucho más, digamos, profundas. Le planteo uno más, la materia oscura. Recientemente un grupo de científicos, entre ellos un latinoamericano, por cierto, concluyó el andamiaje teórico sobre la forma en que se distribuye esta materia, que no se ve, pero que parece distorsiona la luz. ¿Qué más se sabe al respecto como resultado de las observaciones de Hubble? Bueno, también le quiero comentar, resulta que el planteamiento, digamos, el descubrimiento de que en algunos objetos astrofísicos se necesitaba más materia de la que observábamos para que se comporten como lo hacen, se hizo en los 30s. Fue un astrónomo alemán que se llamaba Fritz Zwicky. Pero el problema es que él era políticamente incorrecto, entonces nunca pudo,
de alguna manera progresar su propuesta. Bueno, luego ya llegó Vera Rubin y otros grandes astrónomos. La parte que quisiera comentar como resultado de las observaciones del Hubble que se, digamos, profundizaron fue justamente observando grupos de galaxias. En donde hay muchas galaxias, pues hay mucha materia. Y entonces, si hay objetos atrás de este tipo de agrupaciones de galaxias, su imagen se ve distorsionada mediante el efecto llamado de lente gravitacional. Entonces, esta, digamos, formación de imágenes distorsionadas de objetos todavía más lejanos permite estimar la cantidad de materia que están atravesando, pues, digamos, sus rayos de luz. Y eso, digamos, también haciendo una observación del cielo completa, viendo cómo es que se van distorsionando las imágenes, permite de manera indirecta mapear la distribución de la materia oscura. Entonces, digamos que viendo cómo se van enchuecando las imágenes de los objetos en diferentes direcciones, podemos saber en qué regiones del cielo hay más o menos materia oscura. Por otra parte, quiero referirme a esto porque además de contribuir sustancialmente a la comprensión científica del universo, este telescopio nos ha regalado las más hermosas imágenes del cosmos. La más conocida es la llamada Los Pilares de la Creación, que es una zona de formación de estrellas en la nebulosa del Águila, que está como a 6.500 años luz de la Tierra, lo que sea que signifique esa distancia. Así que yo le preguntaría, ¿la mente humana será capaz de comprender algún día lo que hay más allá de lo que es el universo observable? Bueno, claro, en el sentido de que cada que se cuenta con un nuevo instrumento, se logran observar aspectos, digamos, diferentes de los objetos astrofísicos y del universo como un todo. En ese sentido, digamos, se había planteado la forma en la que las estrellas nacen, que se forman mediante el colapso de las nubes de gas y polvo, de hidrógeno y polvo, desde Laplace, ¿sí? Sin embargo, no se habían observado justamente porque son objetos extremadamente débiles y pequeños. Entonces, hasta que se tuvo las capacidades del Hubble, es que justamente, como lo acaba de decir, se tuvo la nitidez suficiente como para observar estas pequeñas nubecitas colapsándose, que corresponde a la formación, a las primeras etapas de la formación de las estrellas. Pero bueno, tal vez aquí la parte con la que me gustaría complementar mi respuesta sería, gracias al gran éxito de la misión del telescopio espacial Hubble, como usted acaba de mencionar también, era un proyecto que tenía una duración pensada mucho más corta y ya tiene 30 años volando, es que se logró continuar con la segunda generación de telescopios espaciales y que seguramente van a lograr pues darnos información de muchas de estos objetos y de estas situaciones astrofísicas con muchos más detalles. Es el nuevo, digamos, el sucesor del telescopio espacial, se llama James Webb. Va a ser tan grande y tan sensible que ni siquiera lo vamos a poder tener cerca de la órbita de la Tierra para que el resplandor de la misma no lo ciegue. Entonces va a estar bien lejos, orbitando, digamos, atrás de la sombra de la Luna, para justamente no tener ese tipo de ruidos, de problemas. Y cuando sea operativo, que se planea lanzarlo el próximo año, esto tiene ya muchos años de haberse, digamos, anunciado, pero parece que finalmente se concretará el año próximo, seguramente nos permitirá, bueno, contestar algunas de estas preguntas, pero igual que Hubble, seguramente también nos planteará enigmas
todavía más interesantes de los que tenemos actualmente. Es absolutamente maravilloso hablar de estos temas y siempre pienso que los dos grandes desafíos, misterios, enigmas que tiene el ser humano son básicamente el cerebro humano y el cosmos. Con esta tecnología se pueden vincular las capacidades tecnológicas con la inteligencia humana y me resulta fascinante. Doctor Óscar Martínez Bravo, ha sido muy grato charlar con usted para conocer un poco más sobre el universo. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.